la gente, con los datos que tenemos de More in Common y otros think tanks que se dedican a este tipo de cosas, tenemos como si fueran míos, no lo son, pero vamos, lo que hemos visto, me refería aquí a la academia en su conjunto, señalan que luego todo va un poco en la línea de que las políticas y las posiciones concretas la gente no percibe que estén los partidos tan alejados entre sí. Incluso es relativamente sencillo el hacer un ranking de prioridades sobre el tipo de políticas que hay que hacer en España en los que pueda haber cierto acuerdo. Cierto acuerdo. Otra cosa distinta es que en el momento en el que ya estamos hablando de quiénes son los que tienen que llevar a cabo esas medidas, ahí la discrepancia ya es total, porque estamos hablando otra vez en términos ideológicos míos o tuyos. Los tuyos siempre son estúpidos o malvados o pueriles, etcétera, etcétera. Y ese es el asunto que terminamos viendo, ¿no? Muchas veces en términos de políticas. Exactamente, pues me sirve para introducir, como digo, la siguiente cuestión, y es que si es posible un acuerdo Partido Popular, Partido Socialista, si son posibles este tipo de acuerdos, porque bien es cierto que el Partido Popular se encarga de señalar constantemente a los socios del Partido Socialista y el Partido Socialista se encarga constantemente de señalar al acompañante del Partido Popular. Parece que están más centrados, ¿no?, en señalar al acompañante, en señalar al compañero, que realmente las políticas que van a llevar a cabo. ¿Existe una posibilidad de llegar a un tipo de acuerdo a nivel, podríamos decir, ideológico, a nivel político? Los acuerdos existen. Mira, no hace ni un mes y medio se aprobó por unanimidad en el Congreso incentivar la inversión educativa en el tramo de 0 a 3 años. Y se hizo por unanimidad. Todos los partidos estaban de acuerdo en esto. Y una sesión de investidura. ¿Sería posible? Claro, pero es que depende, porque claro, aquí hay algo que es muy importante en democracia. La democracia es pluralidad. La pluralidad no es necesariamente conflicto, ¿vale? Porque nosotros tenemos que decidir cómo lo gestionamos. Pero vivimos en una sociedad plural, en la que hay diferentes preferencias, diferentes ideologías, diferentes visiones del mundo. Y es bueno que así sea. No hay que tener miedo a que en determinadas circunstancias esto se confronte desde las posiciones de respeto, pero que se confronte. Lo que tenemos que decidir entre todos es cuál es el perímetro de elementos sobre los que consideramos importante que haya acuerdo y sobre los que consideramos que este acuerdo no es posible y ni siquiera deseable. Y te voy a plantear un ejemplo y voy a ponerme aquí a la contra de todo el mundo. Un ejemplo en el que yo creo que tiene que haber evidentemente acuerdo, por ejemplo, como países en política exterior. Yo creo que es un tema en el que más o menos podemos identificar los alineamientos generales de nuestro país. Tiene que haber, evidentemente, con matices, con posibles críticas, con desacuerdos puntuales, pero más o menos en las líneas generales, estos son el tipo de políticas que llamamos políticas de Estado en las que debería haberlo, ¿vale? Sin embargo, algo en lo que me parece muy difícil que pueda haber acuerdo en España es, por ejemplo, una reforma laboral o, por ejemplo, una reforma educativa. Todo el mundo dice, tiene que pactarse la reforma educativa. Bueno, pero es que a derecha e izquierda hay concepciones diferentes del papel que tiene que jugar la educación, la libre enseñanza, los colegios concertados, los elementos curriculares, qué preferencia darle a unas lenguas o a otras. Todo eso son cosas de desacuerdo, no pasa nada. Lo que ocurre es que aquí hay otros acuerdos que no están estrictamente en la Cámara Parlamentaria, y por eso me viene bien la reforma laboral para hablar de ello, que es que también hay actores sociales. Es decir, los acuerdos no se construyen solo a nivel del Parlamento, sino que se construye también a nivel de los implicados y de los agentes sociales. Y estamos con esta paradoja, ¿no?, en el que curiosamente una reforma laboral que se aprobó porque un diputado se equivocó, porque se aprobó por eso, es curiosamente la reforma en la que los actores sociales estaban más de acuerdo y en la que más gente que votó que no hubiera estado dispuesta a abstenerse o a votar que sí. Y sin embargo se hizo que no por el interés de o tumbo al gobierno o señalizo que estoy muy lejos o saco rédito político. Pero esos acuerdos luego en términos de materias concretas lo hacían porque no puede ser esta la reforma de Schrödinger. No puede ser que esta reforma no cambie nada y por eso el PP la critique y al mismo tiempo lo cambie todo y por eso también la critique. O cambia todo o no cambia nada. ¿En qué quedamos? Lo que quiero decir con esto, que ahora mismo te dejo que hables, es... la cuestión fundamental aquí a entender es que tenemos que ser capaces de perimetrar las cosas en las que podemos estar de acuerdo o no, en las que no estemos de acuerdo en términos de fondo, al menos sí estar de acuerdo en las formas para expresar dicho desacuerdo, y después buscar compromisos o pactar, que a veces serán pactos transversales, a veces serán pactos a izquierda o a veces serán pactos a derecha, en función de las mayorías parlamentarias que haya. Es que el gobierno está pactando todo el día, y el Partido Popular, en los sitios en los que no tiene mayoría absoluta, que es en la mayoría de comunidades, también está pactando todo el día
con otros agentes y también con agentes en el Parlamento, ¿no? En referencia a la aprobación de esta reforma laboral, ¿crees que puede ser una consecuencia de la polarización social? El hecho de que, bueno, no voy a votar a favor de una determinada reforma, con la cual puedo estar de acuerdo, por una cuestión, pues, para no beneficiar a ese enemigo, ¿no? A ese enemigo que ponemos en plano político. Yo creo que en términos políticos es evidente. Es decir, si yo tuviera que hacer un cálculo rápido, diría, bueno, ¿por qué votan que no los diferentes actores? Digo, bueno, pues vale, Bildu dice que no porque el ASTV, que es el sindicato vasco, dice que no, vale. Esquerra, ¿por qué dice que no? Esquerra dice que no porque está compitiendo con los comunes en el contexto de quién va a ser hegemónico, Ayuntamiento de Barcelona plus Cataluña. Le viene bien colocarse más a la izquierda, vale. Ya lo tengo. El PNV, ¿por qué vota que no? No lo saben. ¿Vale? Porque estaba, de hecho, hasta el último esto, pero dice, no, el convenio sectorial tiene que primar el autonómico y no el provincial. Da igual, si hay las diputaciones, pero bueno, no pasa nada. El PP, ¿por qué vota que no? Porque dice, no voy a coger yo en un contexto en el que estoy compitiendo con Vox y darle oxígeno al gobierno. Puede ser una ocasión incluso para tirar el propio gobierno. Nota al pie, cómo hubiera cambiado la historia hoy de España si esa reforma laboral no hubiera salido. Pero bueno, sigo. Y Vox, evidentemente, está en una posición incluso contraria. El mismo Vox que, por cierto, yo no sé si por error o por acierto, convalidó el Real Decreto de los fondos Next Generation. ¿Vale? O sea que, a la hora de la verdad, te encuentras con algunos posicionamientos que dices, bueno, tú solo estás tratando de proyectar el que nadie pueda pensar que tú no estás siendo la alternativa y estás frente al gobierno, cueste lo que cueste. Y esto muchas veces también genera desgaste, porque no debemos olvidar que la oposición tiene un papel importante, que es controlar y fiscalizar al gobierno, pero la oposición tiene que acertar siempre en saber en qué se opone y en qué no. Y eso no es fácil. Eso no siempre es fácil. Y hay que saber cómo cogerlo, porque a veces puedes hacerle más daño al gobierno apoyándole que oponiéndote. Es decir, ¿os imagináis cómo podría haber sufrido el gobierno también incluso si el propio PP votara a favor de la reforma laboral de Yolanda Díaz? Lo dejo ahí como hipótesis. ¿Y a quién beneficiaría más esa polarización? ¿Al Partido Popular o al Partido Socialista? No, claro. No está nada claro, ¿eh? No. Yo creo que la polarización ya es una dinámica que es casi un subproducto de la competición electoral. No está claro que necesariamente vaya a beneficiar por estos aspectos, porque la polarización también tiene un elemento que es, puede tener como dos efectos, ¿no? Puede tener el efecto prietas las filas, es decir, de los que he votado no me muevo, no salto a otros partidos porque la situación hace que los que vienen enfrente sean malvados, corruptos, vayan a acabar conmigo, pero también puede generar un efecto que no es menor, pero no hemos cuantificado todavía, que es de desmovilización. Es decir, que la gente pierda interés en la política.